Y ahora sí, ya arrancamos la entrevista con la psiquiatra y psicoterapeuta de niños y adolescentes Natalia Trenchi, que acaba de presentar este libro que les mostraba hoy un poquito más temprano, Tus hijos en el día a día. ¿Cómo andas, Natalia? Muy Bienvenida. bien. ¿Cómo Muchas estás? Gracias. Gracias Muy por bien. estar acá de vuelta con nosotros. Y decíamos que fue un libro diferente porque acudiste a la gente literalmente para que te planteen esas preocupaciones que todos los padres, madres, tíos, abuelos, etcétera, Claro. tutores, tienen reales, esa que te está quemando día a día. Y Claro. te nutriste de eso también para armarlo. Porque en realidad todos los otros de alguna manera también respondían preguntas, pero preguntas que yo iba recogiendo por la vida. Esta vez usé las redes sociales, Claro. En uno de los tantos usos buenos que se les puede dar, y me llovieron cosas. Muchas preguntas, muchos planteos, cosas, historias de vida, cosas muy interesantes. Evidentemente uno no puede reflejar ¿Se todo. repetían temas? ¿Había como patrones? Sí. Y en realidad, generalmente lo que se repite es lo mismo que te preocupa a vos y les preocupa a la gente que está en la calle, y se repite. Y después hay otros que, si bien no tenían tanto impacto por cantidad, sí lo tenían por la importancia que puede tener esto y por ser un fenómeno que uno ve que está creciendo. Me refiero, por ejemplo, a los padres o madres consumidores de drogas. Ah, sí. Que le dedicas un capítulo. Que le dedico un capítulo en honor a que si la gente que está en esa situación, sabes que no tiene mucho donde ir a leer o saber o cómo manejar, y eso no es que haya tenido cientos de consultas, pero hubieron importantes y dije, esto es algo que además es una realidad es un capítulo que hay que manejar. Libro, además, donde sí, sí, porque es una decís situación cosas muy fuertes. difícil. Sí. Muy difícil. Sí. Cualquier padre, bueno, justo ahora que enganchás por ahí, cualquier padre o madre puede ser un buen padre o madre. Más allá de la historia que traiga, de lo que haya vivido. Eso sin lugar a dudas, porque a uno cuando es chiquito le cargan software, ¿no? Mucho. Y eso te va llevando y va haciendo incluso que tu experiencia tienda a confirmar ese software. Es lo que nos pasa a todos. Pero, por suerte, los seres vivos, las personas, tenemos la capacidad de modificar eso. Entonces, a veces uno tiende a entender los fenómenos humanos con la mentalidad de regla de tres simple. Si te pasó esto y esto, entonces tal cosa. Y en la vida la regla de tres simple no funciona. Y a veces uno dice, claro, hija de un alcohólico se casa con un alcohólico y va a tener problemas en este sentido. Y hija maltratada seguramente va a maltratar a sus hijos. Hay que sacar el seguramente. Hay situaciones, experiencias que al haberte cargado determinado software te van a requerir un trabajo personal más fuerte para reaprender lo que aprendiste mal. Pero no se escribe el destino en ningún momento de la vida. Bien, es interesante porque de algún modo liberás. De alguna manera, claro, porque si no parece que hubiera gente destinada a ser mala madre o mal padre, o que eso no tenga vuelta. Y uno aprende a ser padre en la práctica. Yo escribo libros, pero sé perfectamente que eso, lo único que ayuda a los padres es como para pensar, como para no sentirse solos, como para recibir algún pique que los ayude, pero que el verdadero aprendizaje está en la experiencia, que es algo además intransferible. ¿Vos te imaginabas lo que era tener hijos antes de tenerlos? Y no, ¿qué es? Nadie, ninguno de nosotros. Vos también decís que para ser un buen padre o madre, que cualquiera puede serlo si están decididos a postergar sus necesidades por el bienestar de otro ser humano. Una frase clave, ¿no? Clave. Porque digamos que la postergación es muy fuerte, muy intensa y muy duradera. Muy duradera. Te dicen es una etapa, pero cuando estás metido en la etapa... Exactamente. Y hay gente que se larga a tener hijos sin haberse planteado esto, de que una vez que tenés hijos, una vez que te embarazaste, y aún desde antes, la prioridad dejas de ser vos. Exacto.
Algo que, como tú decís, quizás no todo el mundo puede soportar. Porque aún para los que lo tomaron la decisión no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y hay gente que no está dispuesto. Y se descubre después con un niño, dice, pero yo quiero dormir, quiero poder salir. Yo hacía gimnasia todos los días. Te tengo malas noticias. Claro. No vas a poder por un tiempo, porque después las etapas pasan y uno recupera en buena medida esto de ser un poco más dueño de sí mismo y de su tiempo y de lo que hace. Pero los primeros años de crianza son años muy exigentes. Y además, no es solo postergarse en el sentido de inmolarse, porque tampoco quiero madres ni padres sacrificados, esos, ¿no? Que solo vivo por mis hijos. No, entonces lo estás haciendo mal, porque además de saber postergarte por tus hijos y ponértelos como prioridad, además te vas a tener que cuidar, porque los hijos además necesitan padres felices. Entonces vas a tener que hacer malabarismos para además trabajar, realizarte en lo que tengas ganas de realizarte y puedas hacerlo, para estar a solas con tu pareja, para estar a solas vos misma, para tener amigos. Es un equilibrio exigente el que estás pidiendo todo, ¿no? Por supuesto. Estar bien. En una parte hablas justamente de sentirse bien, encontrar formas de sentirse bien, y para un adulto sano es una necesidad legítima tener espacio para estar solo y tranquilo. Yo realmente, que estoy en la etapa de la crianza, pensaba, es un poco utópico esto a veces, ¿no? ¿O no? Hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta, absolutamente. Yo creo posible, que... decís vos. Sí. Pero digo, es más exigencia, ya no es solo criar bien a tus hijos, sino que además sentirte bien vos, realizate, es una exigencia que alivia, la vas a pasar mejor. No te va a pesar tanto pasar 5 malas noches si sabés que el viernes viene la abuela, se queda con ellos, la abuela, ¿no? O quien sea, y vos vas a poder o dormir, o vas a poder salir, o vas a poder reunirte con amigos, o vas a poder leer, o lo que sea. Creo que uno tiene que inventarse esas burbujitas, porque las necesitamos. No podemos seguir haciendo de cuenta que el único oxígeno viene de nuestros hijos. Buena parte y del sentido que le damos a la vida viene de nuestros hijos, pero además precisamos otras cosas. Y nos va a hacer ser mejores madres y mejores padres. ¿Ves más o menos gente que antes, no sé si tenés el dato, pero por las dudas, que no quiera tener hijos? Porque también ahora, antes estaba como mal visto, la gente por ahí ni lo decía, y ahora hay gente que se planta y dice, y que se anima a decirlo. Pero yo no quiero tener hijos, justamente porque no quiero embarcarme en todo esto. Claro, absolutamente, que veo más gente que tiene claro que no es un proyecto para su vida. Respeto muchísimo cuando se dan cuenta, porque me da un dolor horrible cuando veo que la gente se mete y después descubre que no quería eso. Y no hay marcha atrás. Ni para el padre ni para el hijo. Ni para el padre ni para el hijo. A veces esas situaciones se remontan, ¿viste? Porque hay veces que los padres sienten, esto no es para mí, yo no puedo, qué horrible, qué exigencia, el tiempo va pasando y uno a otro se va encontrando y finalmente logran un encuentro precioso con el hijo. Otras veces hay padres que les resulta hiper exigente o casi insoportable la etapa bebito chico, y que cuando el nene crece les parece genial y son flor de padres o madres. Es, una vez más, la regla de 3 simple no va. Pero eso sí, si se van a meter voluntariamente en el baile, hay que pensarlo bien. Tenés que pensar muy bien incluso con quién te metes, porque en esto necesitas un socio. Y tenés que pensar muy bien, porque hay socios súper divertidos, súper macanudos, y que son pésimos copadres. Y el coparentaje, aun cuando te divorcies, sigue existiendo. Y ese es un problema muy importante. No te deshaces de la persona porque vas a ser el padre de tu hijo toda la vida. No te deshaces. Y esa es una situación muy frecuente. Madres o padres... ¿Qué te preocupa de ahí? ¿Hay algo que...? Sí, me preocupa muchísimas cosas.
muchísimas que cosas. Que queda solo uno de los dos criando, porque el a otro... veces queda solo, pero te diré que esa no es la peor de las situaciones. ¿Cuál es la peor de las situaciones es cuando siguen peleando sin parar, situaciones en las que en una casa el niño tiene que decir, no estoy inventando, en una casa tiene que decir que es de Nacional y en otra tiene que decir que es de Peñarol. Eso ya te da la magnitud de la situación que viven una cantidad de niños en que sus padres se separan y siguen unidos por la pelea, la discordia, la guerra, alimentándose. Es horrible. Hay otra cantidad de niños que queda atrapado por uno de los padres que le hace guerra al otro, con cosas a veces realmente muy duras y realmente poniendo una cantidad de trabas, impidiendo el derecho del niño de poder relacionarse con el padre que el niño no eligió, que eligió la otra persona, ¿no? Hablas también del estrés tóxico familiar y de cómo evitarlo, ¿no? Y cómo distinguir el estrés propio de la etapa de crianza, que es muy estresante, y que capaz eso también se dice poco. Vos en una parte del libro hablás justamente de no idealizar la familia y cómo está edulcorada la imagen de la familia en todas las publicidades. Es siempre una sonrisa, todos limpitos y no llenos de polenta, y un poco más real, como sería una foto familiar cualquiera. Pero bueno, ¿cómo distinguir entre ese estrés propio de la etapa y el estrés tóxico familiar que tú llamas? El estrés tóxico, de repente, si hubieran espejos y uno se pudiera ver la cara con la que anda habitualmente, creo que ahí haces un buen diagnóstico, ¿no? Si andás con esto permanentemente fruncido y sin capacidad de disfrute y todo es complicado, el desayuno, la salida, la venida, y es todo, si no lográs nunca bajar, ese es un nivel de estrés tóxico. Uno en la vida familiar, cada tanto tiene que hacer como deberíamos hacer frente a nuestros placares también, ¿viste? Abrirlos y decir, a ver, ¿está como yo quiero que esté? ¿Tengo adentro lo que quiero tener? ¿Tengo adentro cosas que no quiero tener y que sigo acumulando por inercia? Voy a ver, voy a ordenar, me voy a tomar un tiempo, poner las cosas en orden, y hay una cantidad de cosas que descubrís. Descubrís que tenías cosas que te habías olvidado que tenías, descubrís que tenés más espacio del que creías tener, y está bueno, ¿viste? Esto de parar y pensar, ¿no? A veces en la vida familiar tan demandante con niños chicos, a veces el tiempo se pierde en cosas que no son fundamentales. ¿Por ejemplo? ¿Qué sé yo? Mantener la casa ordenada, decorada, las cosas perfectas, que el clima esté crispado porque tenés sillones nuevos y no querés que te los toquen. Eso no es esencial. Los sillones pueden esperar, y no digo criar vándalos que no sepan cuidar las cosas, ¿verdad? Pero tampoco vivir crispado por cosas que no son importantes. Muchas veces a todos nos pasa, a todo nivel, pero es más grave cuando pasa a nivel familiar, es olvidarnos de jerarquizar y saber que en la vida hay pequeñas molestias, hay cosas más importantes y hay tragedias. Claro, lo que pasa es que a la vez número 20 que se cae el yogur encima de la mesa, ya parece una tragedia cuando es algo no importante. Exacto, claro. Eso tiene que ver también con esa dinámica cotidiana de saturación también. Claro, y probablemente en la vez número 5, capaz que ese sea el momento de parar y decir, ¿por qué se está cayendo tanto el yogur? O la tacita es mala, o quizás tengo que llamar a un psicomotricista, o hay mucho clima movedizo, o me está queriendo hacer enojar. Claro. ¿No? Claro. Antes de llegar al número 20, porque es difícil controlarse en el número 20. Vos también te dedicás en una parte, te parás en el enojo y en cómo expresar el enojo adecuadamente. Seguro. Porque el enojo está presente en la vida familiar. Claro, y una expectativa no realista es no querer enojarse. No me tengo que enojar, Claro, quizás es demasiado alta y te frustra siempre. Y además no es sano, digo, sería como no puedo pestañear, no es algo que esté bueno
para la vida. Uno se enoja y además creo que los niños aprenden cosas importantes del enojo de los padres. ¿Qué aprenden? Aprenden, por ejemplo, que lo que ellos hacen trae consecuencias y que a veces esas consecuencias no son las que ellos buscaron. A los niños no les gusta ver a los padres enojados, pero además aprenden a qué hacer con el enojo, a qué hacer, a transformarse en un Homero Simpson así, gritando, diciendo cosas horribles y amenazándolo, transformándose, o, ay, no sabes lo que me enoja esto que acabas de hacer, está horrible, estoy tan enojado que me voy a calmar y después hablamos. Eso es un excelente aprendizaje para los niños, que les queda bien claro que metieron la pata, no estás siendo permisivo para nada, tampoco estás haciendo abusador ni demencial, y les estás dando un excelente ejemplo que uno puede enojarse mucho y bajar 1 o 2 cambios para retomar la capacidad de pensar inteligentemente. ¿No te parece que hay gente que está escuchando del otro lado y dice, pero esto es genial, pero ¿quién lo puede llevar a cabo? ¿Estás enojado? Generalmente todo el mundo grita, algunos meten un insulto, ¿no? Es como redoblar la puesta de exigencia. A ver, te tenés que enojar, pero te tenés que calmar y dar un ejemplo a tu hijo en ese momento. Sí. Y no tenés sí. otra. No, además, no es imposible. Es cuestión y de segundo, entrenarlo. ¿Cómo haces para llegar a eso? Tampoco es tan difícil. Esto es algo que nos tendrían que enseñar desde chiquitos. La cantidad de cosas inútiles que a uno le enseñan en la vida, ¿por qué no te enseñan? Perdón, en algunos lados se está enseñando desde chiquitos a regular tus emociones, a saber qué hacer con ellas, a tomar contacto con ellas, a saber. Esto de que enojarse es igual a explosión es de una primariez total. Y sin embargo, en nuestra sociedad es esto que vos decís. Bueno, se enojó. Claro. Pará, ¿y qué? Porque se enojó, está bien explotar de una manera tan, no quiero decir animal, porque yo creo que ni los como animales primitiva. Pero es un tema de educación, entonces, transmitido generación en generación. De crianza. Sí. De crianza y de formación y de la capacidad de entrenar a las personas para descubrir que todos tenemos la capacidad de acompañarnos a nosotros mismos, de calmarnos a nosotros mismos, de divertirnos a nosotros mismos, y que podemos hacerlo y que además en serio que no es tan difícil, en serio que no es tan difícil. Es terrible el problema de la violencia que estamos viviendo todos. Además yo escucho muchos padres insultando también. Por supuesto. Que uno lo ve como cotidiano incluso. Claro. Quizás porque hay palabras que antes pertenecían a la mala palabra que se vuelven como palabras integradas. Y bueno, y se escucha eso normalmente. Muchas veces en la puerta de un colegio o donde fuera, ¿no? Pero además, tú lo marcas como violencia. Eso es violencia, absolutamente violento. Mira, las últimas investigaciones, se sabe mucho sobre las consecuencias en el cerebro del abuso físico, de la violencia física. Hace menos que sabemos que la violencia verbal produce las mismas alteraciones cerebrales que la violencia física. Claro, no el traumatismo, pero a nivel de las zonas de las emociones es exactamente igual que el abuso físico. Y los padres no solo insultan, no solo agreden verbalmente, humillan, doblegan, que es otra violencia. ¿Qué sería? Fea, obligar, ¿viste? Con el abuso del poder y de la fuerza, y hacer sentir que el niñito es una cosita chiquita. Y otra cosa que hacemos los padres, que es explotar y después tirarle la culpa al niño. ¿Viste cómo me hiciste enojar? ¿Viste que me hiciste pegarte? ¿Vos sabés que eso a mí me duele más que a vos? Vos no sabés lo mal que me siento porque vos me hiciste. Pará. Todo mal. No solo explotaste,
no solo no tuviste el control suficiente sobre tú mismo, sino que además le estás enseñando que es otro el dueño de tu explosión. Entonces, cuando a los 14, 15, 13 o 18 tu hijo te diga, bueno, estábamos en grupo y me dijeron, vamos a hacer tal cosa, me dijeron, y bueno... El mismo mecanismo aplicado. Es el mismo mecanismo. Hay una cantidad de cosas que uno no se puede empezar a preocupar a los 14. Que si te empezás a preocupar a los 14, no está mal del todo, igual puedes hacer cosas, nunca es tarde, todo eso muy bien. Pero acordate antes, va a ser mucho mejor para todos. Acabas de mencionar algo que sembraba con lo que venía a continuación, que es el tema de la autoridad y el poder, y cómo justamente como padres no terminan haciendo un uso berreta del poder por la fuerza, porque en realidad no pudiste convencer de otro modo. Ahora bien, cuando cualquier padre le dice, anda a estudiar, que tenés mañana un escrito y no pasa nada, o venía a bañarte, lo clásico y cotidiano, 1, 2, 3, 4, 5, y vas subiendo la apuesta y te llamé y contás 1, 2, 3 y el no vino. ¿Sentís como que tenés que subir la apuesta para que no te doblen el brazo también? ¿Y cómo hacer? ¿Cómo hacer? Y pusiste muchos ejemplos y ejemplos diferentes, ¿no? Porque de repente, suponete, tema del baño. Sí. Ahí siempre tenés un menú amplio. Siempre conviene, cuando uno quiere que un niño incorpore un hábito, hay que hacer una pequeña ingeniería, porque uno hace lo que te gusta hacer o lo que te trae una gratificación. Es poco romántico, pero es lo que hacemos todos, ¿no? La gratificación no tiene por qué ser plata ni un premio, pero sí una satisfacción. A un niño, el interrumpirle el juego para que se vaya a bañar, él no puede entender los beneficios del baño, no le hables de microbios, o si quieres hablarle, pero no va a entender y no va a pesar o lavarse los dientes. Entonces, esos hábitos tenés que hacer una ingeniería por la cual puedas incorporarlos a través de un juego de buena onda. ¿Sabes qué? Yo sé que te embola bañarte todos los días antes de cenar. ¿Querés hacerlo mejor después de cenar? ¿Querés mejor cuando llegás del colegio? Hay algo siempre que se puede elegir él. Negociar, participar, desde la empatía, de entender que puede no gustarle, porque un problema que tenemos muchas veces los padres es que parece que nos viene una especie de amnesia y muchos padres te hablan como si ellos hubieran sido no sé qué cosa. Y yo a mi edad ya he conocido de niños algunos padres y no puedo creer que se hayan olvidado que ellos tampoco querían bañarse. Tú decís en una parte, lo normal es que los niños no hagan caso. Sí, estadísticamente 1/3 de las veces los niños no hacen caso. Eso quiere decir que... ¿1/3 nada más? Mirá vos. Eso es lo mínimo, ¿verdad? Si un niño hace caso el 100% de las veces... Cuidado. Cuidado. Algo no está yendo por donde tiene que ir, porque ahora, es sano. No hacer Natalia, caso. también uno te escucha y dice, bueno, bárbaro, le ofreces el juego, no sé qué, pero vos tenés ese nene más, 1 o 2 más, sí. Venís de la levantada, la leche, la escuela, y llegás a la cena. Entonces, si cada cosa tenemos que... Toda una negociación, un planteo. ¿Es real esto? ¿Lo podés llegar a hacer? Sí. ¿O tenés que decir, bueno, ahora ataco esto y me centro acá y dejo lo otro? Todo a la vez no podés. Y yo siempre les pongo a los padres el ejemplo de los 3 canastos. Hay un canasto donde van las cosas muy importantes. Tan importantes que no son negociables, ¿está? Y ahí aplicás la autoridad descarnada. ¿Sabes qué? El asientito en el auto, chau. La sillita. Lo agarrás, lo sentás y lo ponés, ¿tá? No hay vuelta. Las vacunas, yo qué sé, cosas de salud, seguridad, eso está bien explicar, pero no hay negociación posible. Ahí van poquísimas cosas en ese canasto. Hay un segundo canasto donde van cosas que son importantes hoy y que vamos a trabajar en ellas hoy. Y ahí hay un menú de, yo le llamo ejercicios de fortalecimiento cerebral.
Después te explico por qué. Y hay un tercer canasto que es muy importante y que los padres se olvidan de ese canasto, que es donde van una cantidad de cosas que hoy no son tan importantes. Que no quiere decir que no lo vayan a hacer en el futuro, pero que hoy no es lo que me importa. Las cosas que pongo en este canasto ni las menciono. Cuando pasa algo que está en ese canasto, me hago el oso, miro para otro lado, porque con todo no podés. Entonces, ¿qué va en ese canasto? Suponete, si hace ruido al tomar la leche, cómo agarra los cubiertos, si estás sentado derecho, o, ¿verdad? Cosas que no es que no sean importantes, que yo creo que son importantes y que va a llegar el momento de incorporarlos. Pero que hoy, de repente, lo más importante es trabajar por el cumplimiento de determinadas rutinas. Tenemos que estar vestidos a tal hora, para subirnos a lo que nos lleva a la escuela a tal hora, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces trabajás en eso, porque si te pones a trabajar en todo a la vez, sos una especie de matraca rezongadora. Exacto. Y se vuelve el gesto que decías hoy. Exactamente. Y el estrés tóxico, claro, porque es y imposible. Es un lugar que a las mujeres particularmente nos resulta bastante fácil entrar, porque en algún momento alguien nos hizo creer que ser buena madre es no dejar pasar una, y hay que dejar pasar una cantidad, porque no podés con todo, y porque además querés elegir tus batallas y hacerlo bien, no a través de la fuerza, sino a través del encuentro, de la conexión, de decirle, ¿viste cómo todos los días estamos peleando por el baño? Ven y sentate en una buena. Vamos a sentarnos mientras tomamos el café con leche. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque bañarse hay que bañarse. ¿Qué te parece? Capaz que si te pones música cuando te bañas, te entretendría más. No sé, buscar rampas, ¿viste? A través de la conexión, de darles participación, de hacer acuerdos, de que se sientan comprendidos, respetados. Y es todo mucho más fácil. Pero además de ser más fácil, vas a estar construyendo un ser humano más fuerte interiormente. Alguien que entendió, que aprendió a ir arrastrando los pies, pero saber que bueno, que hay cosas que uno tiene que hacer aunque no tenga ganas, aunque no te gusten, y hay que hacerlas. Y si lo aprende a los 7 años, es trabajo que lleva adelantado para cuando tenga 23. Entonces, vale la pena. Me hiciste acordar otro ejemplo que es muy común en estos días, y es el saludo o el no saludo de los niños. Sí. Donde hay padres que no lo exigen, hay padres que sí, y el nene no saluda igual, entonces es un tironeo medio violento al llegar a algún lugar expuesto ante otras personas. Sí. Incluso leí que anda dando ahí en la vuelta un artículo que asocia el obligar a saludar con que ese niño puede llegar a ser más vulnerable al abuso sexual, porque le estás enseñando como que tenés que dejarte besar o algo por el estilo. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que hay cosas que uno les tiene que enseñar a los niños, y a mí me parece que el saludo es un gesto cargado de sentido humano, de hacer contacto con otro, de conectar, de decir, te registro, me importás y te estoy deseando buen día. Me parece que es importante, y que es importante enseñarle a los niños a hacer eso. Que no quiere decir dejarlos toquetear o... No, sacando eso, que me parece un entrevero bárbaro, sí. Pero sin llegar a eso, vos le enseñás al niño, el niño no quiere saludar, sí. Y hay un punto donde el único que lo puede hacer es él. Exactamente. Y lo ves eso también. Lo mismo también. El ejemplo que vos ponías hace un rato de anda a estudiar, ¿cómo hago? Finalmente lo obligo. El que tenga la manera de hacer obligar a un niño a estudiar no existe, claro. Porque lo podés encerrar en el cuarto, le podés sacar todo, le podés poner los libros adelante. Si él no quiere, no va. Pues ahí es la motivación interior de cada quien. Exactamente, y haber sido capaz de establecer un vínculo suficientemente fuerte, poderoso, convincente y entusiasmante, ¿viste? Esa capaz es la clave. Claro, para decirle... Porque, estás dando 1000 vueltas porque tenés que ir a estudiar historia. ¿No te gusta? ¿Querés que te ayude?
¿querés que le busquemos la vuelta? ¿Sabés que hay un documental buenísimo sobre ese tema? ¿Querés ver? Buscarle la vuelta. Vivimos una época tan fácil para muchas cosas, ¿no? Para buscar información, para lograr algo explicado de una manera entretenida y cautivante que pueda ser, yo no digo quedarse con eso, pero que eso pueda ser la puerta de entrada para después ir a un libro o ir a una conferencia o escuchar al docente de otra manera. A mí me parece que está muy instalada. Yo soy muy amiga de los padres porque además cuanto más crezco, más me conmueve el trabajo que da, y cuando los veo cargando sillitas y el bebé yendo a trabajar, te puedo asegurar que se me pianta un lagrimón y les haría upa. Soy muy amiga de los padres jóvenes, pero también me preocupa que hay una especie de cultura del, bueno, ¿qué querés? No puedo más. Al final, sí, ya sé que está mal que estén en las pantallas y que ese juego es una porquería, pero ¿sabes qué? Es lo único con lo que se quedan quietos. No, me parece que le agregaría 3 o 4 cucharadas de responsabilidad. No estás haciendo una torta que si te queda más chatita o menos esponjosa no importa mucho. Estás criando a tu hijo. Y si sabes que hay cosas que están mal, no las hagas. Sí, como un poco revolverse en el cansancio y justificar desde ahí. Claro. No. Además, para hacer las cosas razonablemente bien, que no quiere decir la perfección, razonablemente bien, no es necesario que uno sea ni un gurú ni nada. Es simplemente decir, estoy aquí, ahora, estos son mis hijos, voy a organizarme, apago celulares, ¿viste? Todo eso que nos distrae tanto, y hoy estoy aquí ahora. ¿Cuántas horas estamos los padres hoy con los hijos? Muy pocas. Muy pocas. Y sin embargo, ay, estoy agobiado, no puedo. No son tantas horas. No es tanto. Dan trabajo. Sí. Yo siempre pienso que el segundo da menos trabajo porque uno ahí ya aprendió que hay etapas que pasan, ¿no? Con el primero y las primeras noches que uno no puede dormir, piensa que toda la vida va a ser eso. Después se da cuenta que no, que vienen otras cosas. Para terminar el tema de la autoridad, que también es tan importante porque trasciende esos primeros años y después capaz se juega más fuerte incluso en la adolescencia. Vos hablás de pilares sobre los que se apoya la autoridad. Sí, y eso tampoco es algo que lo puedas comprar ni lo puedas decretar. Exacto, que se construyan. Sino que se tiene que construir y te lo tenés que ir construyendo día a día. Y cuando hablo de autoridad, yo soy muy respetuosa de la autoridad, me parece que es algo importante que exista la autoridad en un orden democrático. Y cuando digo autoridad y no autoritarismo, estoy totalmente contraria a eso, pero una autoridad ordena y además en una casa, yo cuando voy en un avión, hago lo que me diga el piloto, es el que sabe de esto, ¿no? En una casa, los adultos son los que saben de la vida, entonces son los que tienen que manejar el timón y tienen que ser los que marquen presencia y sean modelos, quieran o no, porque hay gente que a veces me dice, no, yo no quiero ser modelo de nadie. Bueno, vas a hacerlo aunque no quieras, porque te están mirando y se están impregnando. Entonces, esto de ponerse en un lugar de autoridad con coherencia, no siendo arbitrario, sabiendo lo que uno está diciendo. Y cuando estás convencido de algo, lo pedís desde otro lugar. Yo siempre hay un detalle, en mi consultorio tengo una mesa chiquita así, y muchas veces cuando estamos los padres y los niños ponen los pies arriba de la mesa, es tentador, no está prohibido en mi lugar que se pongan, pero veo muchas veces cómo lo dicen las madres, ay fulano, saca los pies de la mesa. Que si abajo salieran letritas, lo que diría es, te estoy diciendo que saques los pies de la mesa porque en realidad es de mala educación que pongas los pies en la mesa, pero también sé que no los vas a sacar, entonces ya te los doy con el tono, ¿no? Entonces, ¿y cómo tendría que ser para ti? Si querés que los saque,
Para empezar, yo diría que me Quizá dijera... no está tan convencida de que, no, por de ejemplo, que lo saque porque sabe que es cómodo. O que me pregunte a mí, ¿puede poner los pies en la mesa? ¿Está permitido? Yo le diría que sí. Entonces está todo bien. Se acabó el problema. Porque todo eso son códigos sociales. Exacto. No está bien o mal. Hay situaciones en las que está permitido y otras en las que no. Y si yo dijera, no, prefiero que no, entonces, ¿sabes qué? Fulano, saca los pies. Con firmeza. Sacás los pies. Y el mundo se para hasta que esos pies bajan. ¿tá? No seguís hablando, no te pones a quejar, no das un discurso, te quedás ahí hasta que los pies bajen. Si es eso lo que estás diciendo. En una buena, sin violencia, pero desde un lugar en que esto tiene que ser así. No podés aplicarlo todo el tiempo y hay muchas veces que los padres creemos que podemos decidir todo en la vida de nuestros hijos y eso no es así. ¿Ejemplo? Comida. Cuando queremos que coma la tarta de zapallitos. Que coma la tarta de zapallitos y que el plato, quiero ver el plato limpio. ¡Pa! Ese es un error que está tan arraigado en nuestra cultura, la política del plato limpio, que tiene mucho sentido cultural, ¿no? Todos somos, o la gran mayoría somos descendientes de migrantes, de lugares posguerra, hambre, sí, etcétera. Entonces la comida es muy valorada. Entonces, tirar comida, no. Pero hace no mucho escuché una frase que estaba muy buena, es, tirar comida no, pero el peor lugar para tirarla es el estómago. Cuando alguien, su maquinita, que está funcionando muy bien porque es nuevita, de un niñito, dice, hasta acá llegué, respetale ese mecanismo de autorregulación. Estoy hablando de casos normales, ¿no? Si hay niños enfermos o con trastornos, es otra historia. Niños normales, respetale, no importa que deje un pedacito de churrasco, 3 ravioles, no importa, se guardará, se reciclará, está muy bien no tirar comida y enseñarles a no tirar comida, pero tampoco forzarles el mecanismo de la saciedad. La mayor parte de nosotros adultos tenemos forzado ese mecanismo y vivimos teniendo que racionalizar cómo no como, todos comemos sin hambre, comemos cuando ya no es más razonable seguir comiendo y eso es porque se nos forzó la autorregulación. No lo sigamos reproduciendo en las nuevas generaciones. Bien, interesante. Otro de los capítulos hablas del concepto de asertividad, ¿no? Formar niños asertivos, ni violentos ni pasivos. ¿Podemos explicarlo? Sí. Niños que se sepan defender y cuando a todos nos ha pasado, llega el nene de la escuela y vos sos re pacifista, pero llega el nene de la escuela y te dice, hoy fulanito me pegó y ayer también. Lo querés, sí, ¿no? El pacifismo se te voló y surge un mandato que es permanente. Mirá, si te pegan, pegale. Que le dedicás también una buena parte del libro. Y vamos ahí entonces, ¿cómo hacer para que tu hijo se defienda, que sea un niño asertivo y a la vez, no terminar pagando con la misma moneda, ¿no? Claro. Primero, vos tenés que criar a un niño que conozca sus derechos y sepa estar bien plantado. Para eso le tenés que haber enseñado en casa que tiene derechos. Entonces, por ejemplo, no le vas a haber abierto la boca para meterle puré, no le vas a ver asustado hasta que quede en un rinconcito. Entonces el niño va a tener conciencia de sí mismo y de que no está acostumbrado que le griten, no está acostumbrado que le peguen, no está acostumbrado que le arranquen las cosas. Entonces va a reaccionar, y eso es algo que de repente uno le puede enseñar a los niños, agarrando al que le hace algo, diciéndole, no me pegues, por ejemplo. Enseñarle a los niños a alejarse de los que son pegadores crónicos. El ser capaz de pedir ayuda a un adulto. Pedir ayuda está bien visto, porque muchas veces los padres dicen, no le voy a enseñar que sea un botón.
Viste que eso también aparece, cuando en realidad es un tema de jerarquías, y de cuando, orden, de además, reglas. muchas veces, y ahí está el problema y la debilidad de este consejo cuando lo doy, si el niño va y pide una ayuda a un adulto, a veces las mismas maestras le dicen, bueno, anda a defenderte, vos tenés que aprender a defenderte. Bueno, si el niñito le vino a pedir ayuda, es que no se está pudiendo defender. Entonces tenemos que habilitarlo, darle estrategias y enseñarlo a defenderse, ¿no? Para eso de repente tenés que ir, si sos maestra, decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto? Bla, bla. Hablamos, bueno, acordamos. ¿Ustedes saben hacer turnos? ¿Qué tal si hacemos turnos? Poner inteligencia, experiencia y enseñarles a resolver conflictos. Yo creo que a los uruguayos nos vendría muy bien muchas clases y entrenamiento en esto que se llama asertividad, que es conocer nuestros derechos, hacerlos respetar por una vía no violenta. No dejar que te vendan en la feria productos en mal estado, o que si vas y elegís está todo bien, si pedís por teléfono te mandan porquerías, ¿no? Y decimos, nos parece que es como, bueno... Es parte de la idiosincrasia. No, aprender a defender, pero sin ir y tirarle la mesa al feriante, ¿no? Claro. Esto de saber defenderse, no dejarse pasar por arriba, pero tampoco pasar por arriba a otros, pero saber defenderse de una manera asertiva, mirando a los ojos, hablando con voz firme, con tono seguro y defendiéndote con el cerebro. Bien. Eso es bien importante para que lo podamos ir logrando con nuestros hijos también. Nuestros hijos. Natalia, muchísimas gracias. Gracias por este a ti, rato Cecilia. Y por todos los conceptos que dejas acá y que obviamente nos sirven a todos los padres.